conoceremos de nuevo la historia de los judíos de Paul Johnson. Por supuesto que en cuanto se completó la Mishnah, otras generaciones de eruditos que, como se recordará, determinaban la teoría legal a la luz de casos reales, comenzó a comentarla. Por esta época, como los métodos rabínicos se habían extendido a Babilonia, había dos centros de comentarios, en Eretz Israel y en las academias babilonias. Ambos produjeron volúmenes del Talmud, palabra que significa estudio o aprendizaje, y que fueron compilados por las diferentes generaciones de Amoraim. El Talmud de Jerusalén, más propiamente denominado Talmud del Oeste, se completó a finales del siglo IV después de Cristo, y el Talmud babilonio un siglo después. Cada uno de ellos incluye folios de comentarios referidos a los tratados de la Mishnah. Fue el tercer estrato. Después se agregaron por otros estratos perushim o comentarios acerca de ambos talmudes, y cuyo ejemplo sobresaliente fue el de Rashi acerca del Talmud babilónico en el siglo XI, y Hidushim o apologistas que comparan, reconcilia distintas fuentes y así originan diversos dictámenes o halajot. Los apologistas clásicos se relacionaron con el Talmud de Babilonia durante los siglos XVII y XVIII. Durante los siglos XII y XIII hubo otro estrato de responsa prudentium, Shelout u Teshuvot, o respuestas escritas de eruditos destacados a los interrogantes que se les proponían. El último de los estratos consistió en intentos de simplificar y codificar esta enorme masa de material, y en esto trabajaron destacados eruditos como Isaac Alfase, Maimónides, Jacob Ben Asher y Yosef Caro entre los siglos XI y XVI. Entre los siglos V y XI, lo que se conoce como la era de los Gaonim, los eruditos trabajaron para elaborar compilaciones y dictámenes colectivos que tenían la autoridad de las academias. En lo que se denomina la época rabínica, se procedió a descentralizar los dictámenes, y los eruditos individuales dominaron la evolución de la ley. Como epílogo, entre los siglos XVI a fines del siglo XVIII, llegó la época de los Aharonim o eruditos ulteriores. Durante todo este tiempo, las comunidades judías distribuidas por todo el territorio de Oriente Próximo y el Mediterráneo, y más tarde por la mayor parte de Europa Central y Oriental, resolvieron la mayoría de sus problemas legales mediante sus propios tribunales religiosos, de modo que este cuerpo de varios estratos descritos fue no solo una obra de investigación permanente sobre el verdadero sentido de la Biblia, sino un cuerpo vivo de derecho comunitario referido a casos reales y personas concretas. Desde el punto de vista occidental, era derecho natural, el derecho de la Biblia, el código de Justiniano, el derecho canónico, el derecho consuetudinario inglés, el derecho civil europeo, los reglamentos parlamentarios, la Constitución estadounidense y el Código Napoleónico, todo en uno. Solo durante el siglo XIX, periodo en que muchos judíos se habían emancipado y ya no disfrutaban de autonomía judicial, el estudio del halajá judío comenzó a cobrar un perfil académico, e incluso entonces continuó rigiendo el derecho matrimonial judío en las sociedades avanzadas y en muchos otros aspectos de la vida de las sociedades atrasadas. Por lo tanto, no existe en la historia del mundo un sistema que haya tratado durante tanto tiempo de combinar la enseñanza moral y ética con el ejercicio práctico de la jurisprudencia civil y penal. Sin embargo, el sistema siempre tuvo muchos inconvenientes, y por eso los cristianos judíos solo pudieron alcanzar el plano del universalismo rompiendo con él. Finalmente, en la Ilustración, muchos judíos educados, así como la sociedad no judía, llegaron a considerarlo irremediablemente atrasado e incluso decididamente detestable. Pero el sistema también tenía notables virtudes y aportó a los judíos una cosmovisión moral y social que es civilizada y práctica, y que se ha mostrado sumamente duradera. La idea del carácter sagrado de la vida humana, porque ha sido creado a imagen de Dios,
fue el precepto fundamental de la ética judía, y como hemos visto determinó las cláusulas de los códigos penales judíos desde los tiempos más antiguos. Los sabios y sus sucesores desarrollaron con ingenioso detalle las consecuencias de esta doctrina. Todo provenía de Dios y el hombre simplemente gozaba del uso temporal de estos dones, por lo tanto, debía trabajar industriosamente la tierra y hacerlo teniendo en cuenta su aprovechamiento por las generaciones futuras. Pero estos dones incluían el cuerpo del hombre mismo. Hillel el Viejo enseñó que el hombre tenía la obligación de mantenerse sano y en buenas condiciones físicas. Filón, como muchos autores influidos por las ideas griegas, separó el cuerpo y el alma en términos morales e incluso aludió al cuerpo como un conspirador emocional e irracional contra el alma racional. No obstante, el judaísmo rabínico de la corriente principal rechazó la dicotomía de cuerpo y del alma, del mismo modo que rechazó los poderes del bien y el mal del gnosticismo. Enseñó que el cuerpo y el alma eran solidarias y mancomunadamente responsables del pecado y en consecuencia deberían ser castigados de manera simultánea. Esta llegó a ser una diferencia importante entre el cristianismo y el judaísmo. La idea cristiana de que el debilitar el cuerpo mediante la mortificación y el ayuno se fortalecía el alma fue anatema para los judíos. Estos mantuvieron sectas ascéticas durante el siglo I después de Cristo, pero en cuanto el judaísmo rabínico consolidó su dominio, los judíos volvieron definitivamente la espalda al monasticismo, la vida ermitaña y el ascetismo. Podían imponerse ayunos públicos como símbolos de expiación pública, pero los ayunos privados eran pecaminosos y estaban prohibidos. Bueno, continuaremos después.